entonces estábamos viendo que la tasa de crecimiento anual es simplemente, se determina como G igual a Y sub 1 menos el Y anterior entre el Y anterior multiplicado por 100. La tasa de crecimiento promedio es G igual a Y sub 1 sobre Y sub 0 entre 1 más T, entre 1 elevado, a la 1 dividido T, y todo eso menos 1 multiplicado por 100. Ahora, cuando la tasa de crecimiento es constante, Y sub I es igual a Y sub 0 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la T. El tiempo de duplicación dijimos que era el logaritmo natural de 2 entre G quitado el por ciento, es decir, dividido 100. Y el tiempo de duplicación por el método del 70 es dividiendo 70 entre la tasa de crecimiento. Eso ya tenemos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los resultados del crecimiento económico? ¿No? Los beneficios del crecimiento económico, en primer lugar, decimos que el crecimiento económico provoca un aumento en la esperanza de vida al nacer. Entonces, a mayor crecimiento, mayor posibilidades de vida tiene la sociedad. Eso es debido a que se van desarrollando los mejores sistemas alimentarios, se van desarrollando los sistemas de salud y los servicios, el acceso a los servicios básicos. También se reduce la tasa bruta de mortalidad infantil, se incrementa la renta y en general hay mayor disponibilidad de bienes y servicios. Entonces, en términos económicos y sociales, también esos son los beneficios del crecimiento económico. Los económicos son la renta y mayor disponibilidad de bienes y servicios, y los sociales son la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil. Ahora, obviamente, crecer implica sacrificar, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas del crecimiento económico son los problemas medioambientales, porque obviamente crecer muchas veces implica contaminar. Para crecer la agricultura se debe disminuir la superficie boscosa, que crezca la ganadería igual, ¿no? O la fábrica, cuando no desarrollan tecnologías limpias, porque son más caras, entonces también terminan contaminando el medio ambiente. Pero también hay un incremento en la desigualdad. Y un desplazamiento tecnológico de los menos eficientes. Entonces, se supone que los beneficios compensan los costos del crecimiento.
Otra variable que incide en el crecimiento económico es el ahorro. Ya sabemos que la renta se resuelve en consumo y en ahorro. Si dividimos todo esto entre Y, nosotros vamos a tener así, ¿no? 1 igual a la tasa de consumo y la tasa de ahorro. O en otras palabras, la propensión marginal al consumir y la propensión marginal al ahorrar. Keynes nos plantea, o sea, este es un modelo keynesiano, base, nos plantea que el ahorro depende de los niveles de renta, pero esos niveles de renta se van a destinar en una proporción que le llamamos propensión marginal al ahorro o simplemente la tasa de ahorro, que es el porciento de los ingresos que se destina al ahorro. Entonces, esta tasa de ahorro va a oscilar entre 0 y 1, ¿no? Porque aquí se van a distribuir entre consumo y ahorro. Pero también, para lograr el crecimiento, hay que invertir. Vamos a suponer que tenemos una economía cerrada sin gobierno, o sea, una economía simple, ¿no? Donde solamente tenemos dos actores, ¿no? Las empresas y los hogares. Entonces la demanda agregada, que le llamamos Y, o la producción, si quieren ustedes, es igual al consumo más la inversión. Pero desde el punto de vista de la renta, Y es igual al consumo y el ahorro. Si igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que la inversión es igual al ahorro. Entonces, la inversión se financia con ahorro. Entonces, recordamos que el ahorro es una proporción de la renta. Entonces, por consiguiente, si partimos de esta igualdad, la inversión es también una proporción de la renta. Para que se incremente la inversión, obviamente se debe incrementar la renta. Y el acelerador de la inversión será una proporción fija de la demanda agregada. Y esto le llamamos como V, de velocidad, ¿no? Entonces, eso lo medimos entre, o sea, esa velocidad de aceleración de la inversión resulta de comparar, ¿no? La renta en el periodo T menos la renta en el periodo T menos 1, o sea, con la renta anterior. La función de producción que habíamos dicho que es la oferta agregada,
resulta de una combinación de factores como capital y trabajo. Entonces, si tenemos coeficientes fijos, entonces estos se van a combinar siempre en igual proporción, ¿no? Entonces, este punto de aquí sería, digamos, cómo estamos combinando las unidades de trabajo con las unidades de capital. Ahora, la función de producción relaciona dos variables que se van a relacionar o se van a establecer a partir de una constante tecnológica. Cuando esta función de producción genera productos marginales positivos, es decir, serán mayores a cero. En otras palabras, estamos hablando que la derivada parcial, la derivada de la producción con respecto a la derivada del capital es mayor a cero. Y también la derivada de la producción con respecto al trabajo es mayor a cero. Ahora, un incremento en el capital conduce a un incremento en la producción. Un incremento en el trabajo conduce a un incremento en la producción. Entonces podemos incrementar la producción por la vía del capital o por la vía del trabajo. La productividad, cuando la productividad marginal es decreciente, la segunda derivada de la producción va a ser dividido entre la segunda derivada de capital, es menor a cero. Y lo mismo para el trabajo. Ahora también podemos hablar de una homogeneidad lineal o de rendimientos constantes a escala, que es lo que esperamos que generen los productos, los factores de producción. Entonces, si suponemos que esto es una función de una combinación de capital con trabajo y se van a combinar en una determinada proporción, la llamamos lambda. Entonces, este tenderá a ser mayor a cero. Entonces, y también podemos sacar la productividad del trabajo. Entonces, cuando lambda, que es la constante de la combinación de capital y de trabajo, es igual a 1 entre L, el producto por trabajador depende del capital por trabajador que se tenga, es decir, de la relación capital-trabajo, ¿no? De hecho, ya cuando nosotros asumimos que nuestra función de producción está determinado por la combinación de dos factores y esto se va a combinar a través de una constante tecnológica, ¿no? Que hace que determina las combinaciones de capital y del trabajo necesarias para generar los niveles de producción. Ahora, la función, decimos que la producción depende del capital y
de la productividad del trabajo, la productividad del capital y la productividad del trabajo. Entonces, para producir necesitamos factores de producción. Entonces, por un lado, usamos factores de producción, ¿no? Capital y trabajo, y por otro lado, medimos la producción. Entonces, asumimos que la función de producción está gobernada por los rendimientos decrecientes a escala, y por eso las productividades tienden a ser cada vez menores, hasta llegar a un punto en que se estaciona la producción. También tenemos la teoría de la distribución según la productividad marginal. Esto conocen los estudiantes de economía. Lamentablemente sociología no llega a esto. Entonces, una empresa va a maximizar sus beneficios cuando el ingreso de su producto marginal es igual al precio del factor de producción utilizado, ¿no? Entonces, igualaremos, ¿no? O tomará la decisión el productor a partir de los costos marginales o del producto marginal del capital y del producto marginal del trabajo, ¿no? Aquí me faltó producto marginal del trabajo. Entonces, el producto marginal del capital no es otra cosa que la retribución al factor capital. Y el producto marginal del trabajo no es otra cosa que la retribución al salario. Perdón, al trabajo, o sea, al salario. Aquí el interés, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de capital vamos a utilizar? Multiplicado por el valor del capital, es decir, el tipo de interés, más la cantidad de trabajo multiplicado por el precio del trabajo. Y eso nos va a dar el producto total. En otras palabras, decimos que el capital, o sea, cómo vamos a combinar estos factores, va a ser para el capital la derivada de la producción en función al capital, más el trabajo que resulta de la derivada parcial de la producción con respecto al trabajo. Y eso nos va a dar la capacidad de producción. Bien, entonces, eso era simplemente para recordar, ¿no? El precio del capital es el interés, el precio del trabajo es el salario, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí era un repaso general de lo que fue un poco de macro, y en la última parte es un poco de la micro, ¿no? Del mercado de los factores. Creo que se ve en Microeconomía 2. Creo que es el último capítulo de Microeconomía 2. Perdón, la última unidad. O por lo menos así debería ser. Ahí tenemos las teorías del crecimiento económico. Ahí empezamos en nuestros modelos de crecimiento, ¿no? Y el primer modelo que vamos a analizar
es un modelo que tiene que ver con todas las variables que estamos analizando, que es el modelo de Harrod-Tomar. Es un modelo keynesiano. Entonces diremos que en la década del 40, Sir Roy Harrod en Inglaterra, que más o menos en 1948, y Epstein-Domar de Estados Unidos en 1946, formularon cada uno por su cuenta un modelo de macrodinámica a partir de la teoría keynesiana. Nos hace falta un curso de macrodinámica. Ahora, el desarrollo de esta teoría hay que ponerla en la perspectiva del Plan Marshall implementado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión de los años 30. Entonces, aquí nosotros vamos a establecer una relación entre el crecimiento y la inversión, que la llamaremos acumulación de capital. Y se va a definir como la relación requerida para el crecimiento de la inversión deseada. Es decir, estaremos hablando del incremental capital producto, y por su nomenclatura en inglés, que se supone que debería estar en algún lugar entre 2 y 5. Capital producto, ¿no? Lo vamos a definir nosotros como relación capital-producto. Y esa relación capital-producto, en función de las disponibilidades de capital, van a oscilar entre 2 y 5, que es una forma de combinación del capital con la producción. Entonces, introduciendo la dinámica más simple del modelo keynesiano de una economía sin gobierno, Keynes veía la inversión como un componente de la demanda agregada. De hecho, si el mismo que nosotros pensamos que el PIB o Y es igual a consumo más inversión, lo estamos haciendo desde la perspectiva de la demanda agregada. Pero también la inversión significa un aumento en la capacidad instalada de la producción. Y la inversión será el motor del crecimiento en este modelo. Entonces el problema va a radicar en cómo financiar la inversión. Sí, ya habíamos dicho que antecitos que en el modelo keynesiano la inversión se financia con ahorro. Entonces, ¿cuál es la lógica keynesiana de este modelo? Crecimiento. El crecimiento es una función del ahorro. Y para ahorrar hay que dejar de consumir, o por lo menos reducir las tasas de consumo. La producción genera renta y la renta provoca la demanda de bienes. Ahora, si miramos nosotros desde el punto de vista de la demanda agregada, la producción se resuelve en bienes de consumo, que son la demanda de los hogares, que son utilizados para la satisfacción de las necesidades. Pero además esta producción genera la demanda de bienes de capital por parte de las empresas necesarias para la producción de bienes. Ahora, el ingreso en manos de los hogares. Entonces, fíjense, la producción se resuelve en gastos de consumo y en inversión.
Mientras que la producción en manos de los hogares que se constituyen su renta, ellos compran bienes y ahorran. Son sus dos usos. Ahora, el ahorro a través del sistema financiero transfiere el poder de compra de los inversionistas a través de los bancos. Entonces, un incremento en la inversión hace que se incremente el stock de capital. Entonces, tenemos mayor capital productivo y por consiguiente, mayor crecimiento o capital de producción. Y por consiguiente, tengamos mayor crecimiento. Entonces, fíjense cómo será esta relación de producción, ahorro, consumo e inversión. Entonces, habíamos dicho, tenemos dos actores en nuestra economía, los hogares y las empresas. Entonces, las empresas pagan por el uso de los factores a los hogares, ya desde sus clases básicas de economía, decíamos que los hogares son los dueños de todos los factores y las empresas son las unidades de producción. Entonces, para producir, las empresas compran factores de producción de los hogares, ¿no? Entonces, esa compra genera un flujo de salida desde el punto de vista de la empresa y un flujo de entrada de ingresos para los hogares, ¿no? Bajo la modalidad de salario, beneficio o alquileres, ¿no? Ahora, los hogares realizan gastos de consumo, pero esos gastos de consumo son menores a la renta. Entonces, porque una parte de sus ingresos o de su renta la destinan no solamente a consumir, también la destinan a ahorrar, ¿no? Y entonces aquí se genera un flujo financiero a través del sistema bancario, porque los hogares depositan sus ahorros en los bancos y las empresas acuden a los bancos para financiar su inversión. Capítulo 3 del libro de Debra. Entonces, ¿cómo va a funcionar este modelo de crecimiento de Harold Doman? Entonces, nuestro modelo básico supone que tenemos o se trata de una economía cerrada, donde no hay gobierno y tampoco se reconoce la existencia de una depreciación de capital, ¿no? Entonces, todo ahorro, en ese sentido, todo ahorro se traduce en una inversión. Entonces, la inversión proviene del ahorro. Y aquí tenemos nosotros una identidad entre inversión y ahorro.
Entonces vamos a suponer también que existe una relación entre el stock de capital y el PIB o la producción. Por ejemplo, si 3 pesos, a ver esto, ¿de cuándo pues se escribe así? Si 3 pesos de capital es siempre necesario para producir uno. Entonces, si necesitamos incrementar los volúmenes de capital, los vamos a tener que hacer en función de esta proporción, que no es otra cosa que la relación capital-producto. ¿Cuánto de capital necesito, ¿no?, para generar una unidad de producto? Entonces, las nuevas inversiones van a tener que observar esta relación capital-producto, ¿no? Y esas nuevas inversiones provocarán un incremento en la producción nacional. Entonces, vamos a suponer que esta relación capital-producto es de 3:1, como está acá, y la vamos a definir como teta, ¿no?, o la vamos a llamar teta. Y vamos a suponer además que la tasa de ahorro nacional es una proporción fija de la producción nacional, es decir, S pequeña, porque es la tasa de ahorro, la S mayúscula es el ahorro. Entonces, este es un por ciento o una proporción fija de Y. Entonces, la nueva inversión va a depender del ahorro total. Entonces, reconocemos que el ahorro es una proporción de la renta, tal como ya lo habíamos manifestado antes, ¿no? El ahorro es una proporción fija de la renta. Entonces, es un por ciento de la renta. Obviamente, es de esperar que mientras más alta sea esta renta, mayor sea esta tasa. Y cuanto menos sea esta renta, menor será, obviamente, la proporción que se destinará. Ahora, la inversión se define como el cambio en el stock de capital. Inversión igual a la variación en el stock de capital. Entonces, el capital del conjunto de la sociedad, ¿no?, o de la economía en su conjunto, si quieren ustedes, este capital social hace referencia al capital del conjunto de la sociedad, va a tener una relación directa con la producción nacional o el ingreso, tal como se expresa en la relación capital-producto. Entonces, las nuevas inversiones serán un porcentaje del PIB. Entonces, el capital es una proporción de la renta, ¿no? Entonces, de aquí sacamos que la relación capital-producto simplemente es cómo relacionamos los volúmenes de capital con la producción, o lo que habíamos dicho antes, cuánto de capital necesito para generar una unidad de producto, ¿no?
Y cuando hablamos en términos incrementales, entonces, de la inversión, entonces tenemos que incrementar el capital en las proporciones determinadas por esta relación capital-producto. Entonces hay que mantener la proporcionalidad entre el capital-producto. Entonces, para incrementar este capital, ¿cuánto incrementar el producto? ¿No? O escrito de otra manera, el incremento del capital será igual a la relación capital-producto multiplicado por el incremental de la producción. Entonces, como el ahorro es igual a la inversión, entonces vamos a poner el equivalente del ahorro a la ecuación de ahorro, ¿no? Entonces, en vez de llamarle ahorro, ahora le llamaremos inversión, ¿no? Entonces, la inversión será la adición de capital que nosotros hagamos, y esa adición de capital es esto, la proporción entre el capital y el producto expresada en teta. Entonces, de modo que la inversión, fíjense, va a ser igual a la relación capital-producto de capital multiplicado por el capital, y todo ello por el incremental de la producción. Recordamos que la tasa de crecimiento interanual es igual a G, o es G igual a Y sub 1 menos Y anterior dividido entre Y anterior. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que la inversión va a ser igual a la relación capital-producto multiplicada por la variación de la producción. Si dividimos todo eso entre Y, vamos a tener, y luego también por K, vamos a tener la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, el ahorro, esta tacita de ahorro, ¿no? Fíjense, lo único que estamos haciendo aquí es despejando esto. La variación de Y entre Y no es otra cosa que la tasa de crecimiento de la producción, ¿no? Entonces, si despejo lo paso al otro lado a dividir, y este que está multiplicando lo paso a dividir, me va a quedar esta relación. Entonces, la tasa de ahorro dividida entre la relación capital-producto va a ser igual a la variación en Y dividido entre Y, que no es otra cosa que la tasa de crecimiento de la renta, de la tasa de crecimiento interanual. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser igual a la relación entre la tasa de ahorro y la relación capital-producto. Y esta es nuestra primera fórmula que nosotros vamos a utilizar en este modelo. El crecimiento depende de la capacidad de ahorrar y de esta, que es una relación técnica entre el capital y el producto, ¿no? Entonces, el crecimiento depende de nuestra capacidad de ahorrar. ¿No? Entonces,
La tasa de crecimiento depende de nuestra capacidad de ahorro, pero también de esto que es una constante, ¿no? Que es la relación capital-producto. Entonces, la tasa de crecimiento de la renta nacional está directamente o positivamente relacionada con el ahorro. Es decir, un incremento en las tasas de ahorro, si subimos las tasas de ahorro, subirán también el crecimiento. Entonces, a mayor tasa de ahorro, mayor será el crecimiento del PIB. Ahora, la tasa de crecimiento va a estar inversamente relacionada con la relación capital-producto, o va a estar negativamente relacionada con la tasa de crecimiento. Porque un incremento en la relación capital-producto hará que disminuya la tasa de crecimiento. Si esto se hace más grande, esto se va a hacer más pequeño. Entonces, cuanto mayor sea esto, significará que nosotros estamos requiriendo de una mayor cantidad de capital para generar la misma unidad de producto, ¿no? Entonces, mientras más tecnologizados tiendan a ser nuestros productos, la relación capital-producto tenderá a ser mayor. Y cuando esta relación capital-producto es mayor, el crecimiento disminuye. Entonces, ¿cómo usar esta fórmula? Vamos a suponer que la relación capital-producto es de 3 y que la tasa de ahorro agregada es de 6. Entonces, se deduce que este país podría crecer al 2% por año, simplemente por esta relación. Dígame, Karen. No, disculpe, es que estoy en camino y se me fue. Ya, ok. Licenciada, una Entonces, pregunta. ¿sí? Perdón, ¿Sí? dice, ¿puede volver a explicar, por favor, cómo es que se llega a un 2% por año de crecimiento? Es simplemente, fíjense, de relacionar nuestra capacidad de ahorrar, de la tasa de ahorro, y la relación capital-producto. Estamos suponiendo que esta relación capital-producto es de 3 a 1. Necesitamos 3 unidades de capital para producir, o sea, 3 unidades dinerarias, ¿no? De capital para generar un peso de producto, ¿no? Que es una proporción técnica. Entonces decimos, ¿no? Esa proporción técnica se supone está oscilando entre 2 y 5. En este caso nosotros
Estamos asumiendo que esa relación capital-producto es simplemente de 3 y que la capacidad de ahorro es de 6, ¿no? Entonces, el porcentaje de crecimiento del PIB será simplemente el crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB será de dividir la tasa de ahorro entre la relación capital-producto y eso es el 2%, ¿no? Entonces, pero en general lo que usamos es, más bien, queremos crecer a una determinada tasa. Entonces, ¿qué capacidad, qué cantidad de ahorro necesito para poder crecer al 2%? Si sabemos que esta es una proporción técnica que no la podemos cambiar ni definir, ¿no? Que va a cambiar a lo largo del tiempo, sí, ¿no? Se supone que a lo largo del tiempo los procesos tienden a ser más tecnologizados. Entonces, si queremos crecer más, tendríamos que generar una mayor tasa de ahorro. Entonces, por decir, pasamos de 3 a 15%. Entonces, ahí podríamos crecer al 5%. Entonces, el truco del crecimiento aquí consiste en incrementar la tasa de ahorro. El problema es que de dónde sacamos el ahorro. Entonces, pareciera que el truco del crecimiento es simplemente aumentar el ahorro para generar mayor crecimiento, ¿no? Obviamente, el problema está precisamente en la capacidad de generación de ahorro. Porque los países, uno de los principales problemas que enfrentan es la limitada capacidad de ahorro que tienen. Entonces, ahí vamos a tener una brecha, una diferencia entre la capacidad de ahorro existente y las necesidades que tiene el crecimiento. A eso se le llama el déficit de financiación. Y este déficit de financiación puede ser cubierto a través de la ayuda externa o de la inversión extranjera directa, inversión privada extranjera directa, ¿no? Entonces, estas insuficiencias de ahorro limitan el crecimiento, es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero cuando tenemos insuficiencia de ahorro, podemos financiar esa insuficiencia de ahorro a través de la ayuda externa o de los créditos externos, si quieren, o de la inversión extranjera directa. Y obviamente eso ayudará al crecimiento. Obviamente aquí tendríamos que pensar en cómo atraer a la inversión extranjera directa, ¿no? Y no solamente pensar en la ayuda exterior, ¿no? En los créditos externos.
Entonces, este modelo se sigue aplicando hoy día para calcular en el corto plazo los requerimientos de inversión para una determinada tasa de crecimiento prevista en la economía. Entonces, los economistas del desarrollo calculan, aquí otra vez estamos escribiendo, no estaba bien, no estaba bien escrito. Calculan el déficit de financiación entre la inversión requerida y los recursos disponibles, es decir, y el ahorro disponible interno. Y a menudo llenan este déficit de financiación con la ayuda externa, extranjera. O también lo podrían hacer con inversión extranjera directa, ¿no? Ahora, este déficit de financiación va a ser igual a la diferencia entre la inversión requerida y los ahorros de los países de menor desarrollo. Que le llaman los países LDC, ¿no? O países de menos desarrollado o país de menor desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espérenme un ratito, voy a mirar esto, ¿ya? Es que voy a ver si me da para avanzar. Hasta que se nos da, pero ya hacer esta tercera variación no la podemos hacer. Entonces, la redefinición del modelo de Harro Tomar, ¿no? Habíamos dicho, ese era un modelo simple de una economía cerrada con los sectores. Ahora vamos a suponer otra cosa, que no había depreciación, ¿no? Ahora vamos a suponer que sí hay depreciación. Entonces, esta fórmula ya la habíamos dicho, la producción es igual, o la demanda agregada es igual al consumo y el ahorro. Perdón, esa es la renta. La renta es igual al consumo y el ahorro. La producción es igual al consumo más la inversión.
¿no? Desde el punto de vista de la renta, es lo mismo a partir desde el punto de vista de la producción. Renta, producción son iguales. Entonces, ahorro, igualando estas dos ecuaciones, vamos a tener que ahorro es igual a la inversión en el periodo T, ¿no? T es el tiempo, Y es la renta. Vamos a llamar D a la depreciación de capital y Z de sigma, ¿no? A la relación capital-producto. Ahora, la inversión aumenta el stock de capital, fíjense, con depreciación, y repone una parte de lo que se deprecia. Entonces, estamos suponiendo que no todo lo que no todo lo que se invierte va a incrementar el volumen de capital. Una parte va a ir a cubrir la depreciación. Entonces, fíjense, el capital en el periodo T más 1 va a ser igual a 1 menos la tasa de depreciación multiplicado por el capital, que es la reposición del capital depreciado más la inversión, ¿no? Entonces, y la tasa de ahorro sigue siendo la misma, y la relación capital-producto también. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el capital en el periodo T más 1 va a ser igual a 1 menos la tasa de depreciación multiplicado por el capital más la tasa de ahorro. Despejamos aquí la relación capital-producto y vamos a tener que el capital es la relación capital-producto de la producción. Entonces, y eso va a ser para cualquier periodo de tiempo. Y finalmente, haciendo operaciones matemáticas, vamos a llegar a la siguiente fórmula. Que el crecimiento depende de la tasa de ahorro, de la relación capital-producto y de la tasa de depreciación. Entonces, fíjense, sin depreciación, el crecimiento era simplemente una relación entre el ahorro y la relación capital-producto, pero cuando introducimos o cuando reconocemos que no toda la inversión se constituye en capital nuevo, sino que una parte de esa inversión va a ir a financiar la depreciación, entonces el crecimiento resultará de la tasa de ahorro, la relación capital-producto y de la tasa de depreciación. Y cuando la población también crece, también va a cambiar nuestra tasa de crecimiento. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Está bien?
Han estado muy eficientes. Ahora sí pueden escribir, terminar de escribir su lista. Si hubiera visto ¿todos están? Perfecto, ya están en la lista, ¿no? Es para que la guarden. Los que ya escribieron pueden ir desconectándose. Licenciada. A ver, En la plataforma vi que está para subir las tareas del grupo. ¿Es necesario subirlo de manera individual o basta con enviárselo a su correo? no, si ya las mandaron a mi correo, Ya, está bien, ¿no? perfecto. Esa era la duda. Gracias.